Mecanismo de acción de los diuréticos y su relación con la función renal. Desde el punto de vista fisiológico, un diurético se define como toda sustancia capaz de incrementar el volumen de orina excretada por el riñón, efecto que en la mayoría de casos se acompaña de un aumento de excreción urinaria de sodio y cloro. Este fenómeno es fundamental, ya que el sodio constituye el principal determinante del volumen de líquido extracelular y su manejo renal es clave para el control de la presión arterial y el equilibrio hidroeléctrico. La mayoría de los diuréticos utilizados en la práctica clínica actúan inhibiendo la reabsorción tubular del sodio en distintos segmentos de la nefrona. Como consecuencia directa de la natriuresis, el sodio retenido en el lumen tubular ejerce un efecto osmótico que reduce la reabsorción del agua, produciendo así una diuresis secundaria. Por lo tanto, en condiciones fisiológicas y farmacológicas, la pérdida de agua inducida por los diuréticos es predominante, secundaria a la inhibición del transporte de sodio. Dado que la reabsorción de otros electrolitos como potasio, cloro, calcio y magnesio está íntimamente acoplada al transporte de sodio, muchos diuréticos incrementan también la pérdida renal de estos solutos, lo cual explica tanto su efecto terapéutico como sus posibles efectos adversos. En utilidad clínica y sus mecanismos compensadores tenemos que el uso clínico principal de los diuréticos es la reducción del volumen de líquido extracelular, especialmente en patologías asociadas a edema e hipertensión arterial. La pérdida sostenida de un sodio conduce a una disminución de volumen extracelular y como consecuencia a una reducción de la presión arterial. Sin embargo, el efecto diurético no suele mantenerse indefinidamente. Tras los primeros días de tratamiento se activan mecanismos compensadores mediados por la disminución del volumen extracelular, entre los que destacan la reducción del filtrado glomerular, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el aumento de la reabsorción tubular distal de sodio. Luego tendremos las clases de diuréticos y sus mecanismos de acción. Tenemos primero los diuréticos osmóticos, que como el manitol aumenta la presión osmótica del líquido tubular al tratarse de sustancias que no se reabsorben fácilmente. Esto reduce marcadamente la reabsorción de agua a lo largo del túbulo renal y produce una diuresis intensa. Un ejemplo fisiopatológico clásico es la diabetes mellitus no controlada, donde el exceso de la glucosa filtrada supera el transporte máximo tubular. La glucosa permanece en el lumen tubular y actúa como diurético osmótico y genera la diuresis marcada, acompañada de una polidipsia por la activación del mecanismo de la sed. Luego tendremos los diuréticos de asa, que como tendremos la furosemida, la butanamida y el ácido etacrínico, por los más potentes disponibles en la clínica. Actúan como inhibidores para controlar el contraporte de la ATPasa en la rama ascendente gruesa del asa de Hell. Este mecanismo provoca un aumento masivo de la excreción de sodio, cloro y potasio, disrupción del sistema multiplicador de la contracorriente y disminución de la osmolaridad del intersticio medular renal. Como consecuencia se va a reducir la capacidad del riñón tanto para concentrarse como para diluir la orina, pudiendo llegar a excretarse hasta un 20 o un 30% del filtrado glomerular. En cortos periodos de tiempo. Esto explica su eficacia y en situaciones de edema severo. Luego tendremos los diuréticos tiacídicos, que actúan en la primera porción del túbulo distal, bloqueando el contraporte de sodio-cloro. En su potencia es moderada y permite que aproximadamente el 5 y el 10% del filtrado glomerular se excrete en la orina, lo que coincide con la cantidad de sodio normalmente reabsorbida en el segmento. Son ampliamente utilizados en los tratamientos de hipertensión arterial debido a la eficacia sostenida y mejor tolerancia. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica, enzima fundamental para la reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales al bloquear la reabsorción del bicarbonato. También se reduce la reabsorción del sodio, lo que genera un efecto diurético osmótico. Un efecto secundario predecible es la acidosis metabólica debido a la pérdida excesiva del bicarbonato en la orina. Antagonista de la aldosterona.
La espironolactona y la eplerenona actúan bloqueando el receptor mineralocorticoide del túbulo colector cortical. Esto reduce la reabsorción del sodio y la secreción del potasio, por lo tanto se denomina diurético ahorradores de potasio. Estos fármacos son especialmente útiles en estado de hiperaldosteronismo y en insuficiencia cardíaca, aunque se puede producir una hiperpotesemia. El riñón es un órgano fundamental para el mantenimiento del equilibrio de los líquidos corporales y del medio interno. Su función es esencial para regular el volumen de líquido extracelular, la excreción de productos de desecho del metabolismo y el control de los electrolitos. Cuando la función renal se altera de manera aguda, se produce la insuficiencia renal, un trastorno fisiopatológico caracterizado por la disminución brusca de la diuresis y la capacidad del riñón para mantener la homeostasis corporal. Desde el punto de vista fisiológico y clínico, la insuficiencia renal puede clasificarse en insuficiencia renal aguda. Tenemos aquí la que es la prerrenal, intrarrenal y la postrenal, la insuficiencia renal crónica y la nefropatía terminal. Primero iniciaremos hablando de la insuficiencia aguda prerrenal. Se dice que esta se produce como consecuencia de una reducción del volumen intravascular efectivo del flujo sanguíneo renal, sin que exista inicialmente una lesión estructural del parénquima renal. Entre las causas más importantes se encuentra la reducción del volumen intravascular originada por hemorragia, ya sea secundaria a traumatismos, procedimientos quirúrgicos, periodo posparto o hemorragia digestiva. Asimismo, la pérdida gastrointestinales como la hemorragia, ya sea secundaria a traumatismos, procedimientos quirúrgicos, periodo posparto o hemorragia digestiva. Asimismo, también forman parte de las causas prerrenales los trastornos que reducen el gasto cardíaco, como la insuficiencia cardíaca y el infarto del miocardio, así como los estados de vasodilatación periférica acompañada de hipotensión que se observan en el shock anafiláctico, durante la anestesia y en la septicemia asociada a infecciones graves. A estas causas se suman las anomalías hemodinámicas renales primarias, como la estenosis de la arteria renal y la embolia o trombosis de las arterias o venas renales, las cuales comprometen directamente el aporte sanguíneo al riñón. También podemos mencionar que desde el punto de vista fisiológico, la insuficiencia renal aguda prerrenal puede revertirse habitualmente si la causa de la isquemia se corrige antes de que se produzca daño celular renal. A diferencia de otros tejidos, el riñón puede tolerar una reducción relativamente importante del flujo sanguíneo antes de que las células renales se lesionen de forma irreversible. Esto se debe a que a medida que disminuye el flujo sanguíneo renal, se reduce la filtración glomerular y la cantidad de cloruro de sodio filtrada por los glomérulos, así como la filtración de agua y otros electrolitos. Esta disminución de la carga filtrada reduce la cantidad de sodio que debe ser reabsorbida en los túbulos renales, proceso que consume la mayor parte de la energía y del oxígeno del riñón normal. Por lo tanto, a medida que disminuye el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, también se reduce el consumo renal de oxígeno. Cuando el flujo sanguíneo renal se aproxima a valores muy bajos, el consumo de oxígeno renal se acerca al mínimo necesario para mantener vivas las células tubulares, incluso cuando no se está reabsorbiendo sodio. Sin embargo, cuando el flujo sanguíneo renal se reduce por debajo de esta necesidad basal, que suele ser inferior al 20-25% del flujo sanguíneo renal normal, las células renales comienzan a experimentar hipoxia. ¿Qué pasa si esta situación se prolonga? Se producen lesiones celulares o incluso la muerte de las células renales, especialmente de las células epiteliales tubulares. Si la causa de la insuficiencia renal aguda prerrenal no se corrige y la isquemia renal persiste más allá de unas pocas horas, este tipo de insuficiencia renal aguda evoluciona hacia la intrarrenal. La reducción aguda del flujo sanguíneo renal es una causa frecuente de insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados, particularmente en aquellos con lesiones graves. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda intrarrenal.
Esta comprende las anomalías que se originan dentro del propio riñón y que producen una disminución brusca de la diuresis. Esta categoría puede dividirse en tres grupos principales: en trastornos que lesionan los capilares glomerulares u otros vasos renales pequeños, trastornos que lesionan el epitelio tubular renal y los trastornos que lesionan el intersticio renal. Aunque esta clasificación se basa en la localización principal de la lesión, desde el punto de vista funcional, los vasos renales y el sistema tubular son independientes. Por ello, la lesión de los vasos sanguíneos renales puede provocar daño tubular secundario y una lesión tubular primaria que puede afectar de manera secundaria a los vasos renales. Esto es lo que había mencionado anteriormente. También tenemos las fisiopatologías, tenemos la resistencia isquémica, también tenemos la insuficiencia renal aguda causada por glomerulonefritis, ya que la glomerulonefritis aguda es una forma de insuficiencia renal aguda intrarrenal causada habitualmente por una reacción inmunitaria anormal que lesiona los glomérulos. En aproximadamente el 95% de los pacientes, la lesión glomerular aparece entre 1 y 3 semanas después de una infección en otra parte del organismo, generalmente por ciertos tipos de estreptococos del grupo A, como faringitis, amigdalitis o infecciones cutáneas. No es la infección la que daña directamente el riñón. A lo largo de las semanas posteriores de la infección se producen anticuerpos contra los antígenos estreptocócicos, los cuales reaccionan entre sí formando inmunocomplejos insolubles. Estos inmunocomplejos quedan atrapados en los glomérulos, especialmente en la membrana basal glomerular. Tras su depósito, muchas células glomerulares comienzan a proliferar, sobre todo las células mesangiales, y un gran número de leucocitos queda atrapado en los glomérulos. Como consecuencia, numerosos glomérulos quedan bloqueados por la reacción inflamatoria, permitiendo la salida de eritrocitos y proteínas desde los capilares glomerulares al fritado glomerular. En casos graves puede producirse un cierre total o casi total de la función renal. Esta inflamación suele mejorar en aproximadamente 2 semanas y en la mayoría de los pacientes los riñones recuperan una función casi normal en la semana o meses siguientes. En la necrosis tubular aguda tenemos como causa de insuficiencia renal aguda. Esta es otra causa importante, ya que esta se define como la destrucción de las células epiteliales de los túbulos renales. En cuanto a lo que es la necrosis tubular aguda causada por isquemia grave, esta puede producirse en el contexto de shock circulatorio u otros trastornos que deterioran gravemente el aporte sanguíneo al riñón. Si la isquemia es lo suficientemente intensa y prolongada, se lesionan o destruyen las células epiteliales tubulares. Estas se desprenden y taponan numerosas nefronas, de manera que las nefronas bloqueadas no producen orina. Incluso cuando se normaliza el flujo sanguíneo renal, las nefronas afectadas no excretan orina, mientras persista la obstrucción tubular. También tenemos la causada por toxina o medicamentos, la necrosis tubular aguda causada por toxina o medicamentos. Existen múltiples sustancias que pueden lesionar el epitelio tubular renal, entre ellas el tetracloruro de carbono, los metales pesados, el etilenglicol, diversos insecticidas y algunos medicamentos. Cada una de estas sustancias ejerce una acción tóxica específica sobre las células epiteliales tubulares, provocando su muerte. Como resultado, las células se desprenden de la membrana basal y obstruyen los túbulos. En algunos casos también se destruye la membrana basal. Si esta permanece intacta, pueden crecer nuevas células tubulares y el túbulo puede repararse en un periodo aproximado de 10 a 20 días. Bueno, vamos con la postrenal, insuficiencia renal aguda postrenal. Esta se debe a anomalías de la vía urinaria inferior que bloquean total o parcialmente el flujo de la orina. Aun cuando el aporte sanguíneo renal y otras funciones renales sean inicialmente normales, si la disminución de la diuresis afecta solo a un riñón, no se producen cambios importantes en la composición del líquido corporal, ya que el otro riñón puede aumentar la diuresis y mantener concentraciones relativamente normales de electrolitos y un volumen adecuado de líquido
extracelular. No obstante, la obstrucción crónica de la vía urinaria que persiste durante varios días o semanas puede provocar una lesión renal irreversible. Entre las causas de insuficiencia renal aguda postrenal se incluyen la obstrucción renal, obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal por cálculos o coágulos sanguíneos grandes, la obstrucción vesical y la obstrucción de la uretra. Entonces, en cuanto a los efectos fisiológicos de la insuficiencia renal aguda, tenemos la retención de agua, electrolitos y productos de desecho del metabolismo en la sangre y el líquido extracelular. Esta retención puede provocar sobrecarga de aguas y sal, edema e hipertensión. Sin embargo, la retención excesiva de potasio constituye una amenaza especialmente grave, ya que un aumento de la concentración plasmática de potasio por encima de 8 miliequivalentes por litro puede ser mortal. Además, la incapacidad del riñón para excretar suficientes iones de hidrógeno conduce a una acidosis metabólica. En los casos más graves de insuficiencia renal aguda se produce anuria completa y el paciente puede fallecer en un periodo de 8 a 14 días si no se restablece la función renal o si no se utiliza un riñón artificial para eliminar el exceso de agua, electrolitos y productos de desecho del metabolismo. Habiendo dicho esto, aquí dejo una imagen que resume básicamente todas los tipos de insuficiencia renal aguda que se pueden dar, y también menciona algunos síndromes que también se van a mencionar más adelante, como es el nefrítico y nefrótico, que son enfermedades glomerulares y pues hace una diferencia entre ellos, a manera pues como más de resumen. La insuficiencia renal crónica se caracteriza por una reducción progresiva e irreversible del número de nefronas funcionales. Generalmente no aparecen síntomas clínicos graves hasta que el número de nefronas funcionales se ha reducido al menos en un 70-75%. A pesar de ello, las concentraciones relativamente normales de la mayoría de los electrolitos y los volúmenes normales de los líquidos corporales pueden mantenerse hasta que el número de nefronas funcionales descendientes por debajo del 20-25% de lo normal. Algunas de las causas de la insuficiencia renal crónica están los trastornos metabólicos, la hipertensión, trastornos vasculares renales, trastornos inmunitarios, infecciones, trastornos tubulares primarios, obstrucción de la vía urinaria y trastornos congénitos. En un círculo vicioso de la insuficiencia renal crónica y la nefropatía terminal, la insuficiencia renal crónica se caracteriza por un proceso progresivo y generalmente irreversible de la pérdida de nefronas funcionales, en muchos casos una lesión renal inicial, independientemente de su causa, desencadena un deterioro continuo de la función renal, acompañado de una pérdida adicional de nefronas. Este proceso puede avanzar lentamente hasta alcanzar un estadio en el cual el riñón ya no es capaz de mantenerse las funciones vitales necesarias para la supervivencia, situación que obliga al paciente a depender de diálisis o de un trasplante renal. En este estadio final se le denomina una nefropatía terminal. Los estudios realizados en animales de laboratorio han permitido comprender parte de la fisiopatología de este proceso. Se ha demostrado que la extirpación quirúrgica de grandes porciones de riñón provoca inicialmente una serie de cambios adaptativos en las nefronas que permanecen funcionales. Estas nefronas supervivientes experimentan un aumento del flujo sanguíneo renal del filtrado glomerular y la diuresis, con el objetivo de compensar la pérdida de masa renal. Los mecanismos exactos que explican estos cambios adaptativos no se conocen por completo, sin embargo no se han observado que intervienen fenómenos de hipertrofia, es decir, el crecimiento de diversas estructuras de las nefronas supervivientes, junto con cambios funcionales que disminuyen la resistencia vascular renal y reducen la reabsorción tubular en dichas nefronas. Gracias a estos mecanismos compensadores, una persona puede excretar cantidades aparentemente normales de agua y soluto, incluso
cuando la masa renal total se ha reducido hasta aproximadamente un 20 o 25% de lo normal. No obstante, aunque estos cambios adaptativos resultan beneficiosos en una fase inicial, a lo largo de un periodo de varios años pueden convertirse en un factor perjudicial. Los mismos mecanismos que permiten la compensación funcional terminan favoreciendo una lesión progresiva adicional de las nefronas restantes, afectando de manera particular al glomérulo. La causa exacta de esta lesión progresiva adicional no se conoce con certeza. Sin embargo, diversos investigadores consideran que pueden estar relacionadas al menos en parte con un aumento de la presión o de la distensión de los glomérulos que aparecen funcionales. Esta situación ocurre como consecuencia de una vasodilatación funcional persistente o de un aumento de la presión arterial. El incremento sostenido de la presión y la distensión de las arteriolas pequeñas y de los glomérulos favorece la aparición de lesiones escleróticas, proceso en el cual el tejido renal normal es progresivamente sustituido por tejido conjuntivo. Estas lesiones escleróticas pueden llegar a obliterar completamente el glomérulo, lo que provoca una reducción aún mayor de la función renal. Como consecuencia se desencadenan nuevos cambios adaptativos en las nefronas restantes, que a su vez incrementan la carga funcional sobre ellas. De esta manera se establece un círculo vicioso, lentamente progresivo, en el cual la pérdida de nefronas induce unas adaptaciones compensadoras que a largo plazo aceleran la destrucción de las nefronas supervivientes. Este proceso culmina finalmente en el desarrollo de una nefropatía terminal, que desde el punto de vista terapéutico, el único método demostrado para reducir la pérdida progresiva de la función renal consiste en disminuir la presión arterial sistémica y la presión hidrostática glomerular. Estas estrategias resultan especialmente eficaces mediante el uso de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los cuales contribuyen a reducir la presión intraglomerular y por tanto a enlentecer el daño estructural progresivo. Bien, para entender la insuficiencia renal crónica, debemos de entender que el riñón es un órgano estático y pues tiene una capacidad de adaptación verdaderamente impresionante. Y pues según los datos que se manejan, la nefropatía terminal, pues hoy en día es no un evento aislado, sino la consecuencia de enfermedad sistémica. Esto debido a que la diabetes mellitus y la hipertensión no solo son la causa más común, sino que juntas pues representan el 72% de los pacientes en diálisis. Esto se debe a que la obesidad y el síndrome metabólico generan una sobrecarga funcional. El envejecimiento natural y pues nos quita un 10% de nefronas cada década, es decir, después de los 40 años. Estas patologías se aceleran, pero estas se convierten en un proceso de pérdida fisiológica, en una insuficiencia renal irreversible. Pues bien, entrando en la patología debemos diferenciarla. Cómo se destruye un riñón. Por un lado tenemos la nefroesclerosis. Aquí pueden estar las arterias pequeñas y las arteriolas eferentes se engrosan y se ocluyen, y al no haber llegada de sangre al glomérulo se esclerosan. Por otro lado tenemos la glomerulonefritis, que es una batalla inmunológica. Aquí pues no es un problema de flujo sanguíneo, sino pues de inflamación, y se depositan complejos antígeno-anticuerpos que destruyen las barreras de filtración. Pues es importante no ignorar un punto clave en la nefritis intersticial, que a diferencia que el glomérulo, aquí el daño no está, por decirlo así, como en chasis de riñón, en un tejido de sostén. Este suele ocurrir por fármacos o por infecciones como la pielonefritis. También tenemos que notar que la pielonefritis a menudo nace de un fallo mecánico.
el reflujo vesicoureteral, donde la orina regresa al riñón llevando bacterias como la E. coli y destruyendo primero la médula renal antes de que la corteza. Que un síndrome nefrótico, pues tenemos que un síndrome nefrótico, lo que define a este síndrome es una proteinuria masiva, y esto ocurre normalmente a que la membrana capilar glomerular tiene una fuerte carga negativa que repele las proteínas plasmáticas. En las nefropatías, por cambios mínimos, pues se pierden estas cargas negativas. Y pues para entrar más de lleno, tenemos pues que, como sugiere la imagen, tenemos las complicaciones sistémicas y metabólicas, que es el deterioro de la función renal, que impacta en diversos sistemas debido a la incapacidad del riñón para filtrar desechos y producir hormonas esenciales. Tenemos la acidosis metabólica, que el riñón pierde la capacidad de excretar hidrogeniones, lo que obliga al cuerpo a utilizar tampones extracelulares, y el calcio de los huesos para amortiguar la acidez. Esto, si el pH desciende por debajo de 6,8, produce daño grave a nivel enzimático y neurológico. También tenemos la anemia, que es la disminución de la producción de eritropoyetina renal, provocando anemia normocítica normocrómica, tratable mediante eritropoyetina recombinante. También tenemos la osteomelación, que es una alteración ósea mediante la reducción de la vitamina D activa. Esta disminuye la absorción de calcio. Esto, sumado a la retención de fosfato, genera hiperparatiroidismo secundario y una desmineralización ósea. También tenemos la relación entre la hipertensión arterial y las nefropatías, como le decía, que existe una relación bidireccional. La hipertensión daña los glomérulos y la lesión renal perpetúa la hipertensión. También tenemos que en los mecanismos de hipertensión se producen por un aumento de la resistencia vascular renal y una reducción del filtrado glomerular. El riñón intenta mantener la excreción de sodio y agua, pero a costa de levantar la presión arterial. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en estas áreas la lesión renal, por decirlo así, se parchea, que causa isquemia, secretan renina, lo que activa pues todo este sistema, provocando retención de sal y agua. En lo que son los tratamientos, tenemos que el objetivo principal es aumentar la excreción renal de sodio, y se utilizan fármacos beta bloqueadores como los IECA, los ARA2 y diuréticos. También tenemos en los trastornos tubulares específicos, más allá de la filtración glomerular, existen patologías que afectan específicamente a los túbulos renales, impidiendo el transporte correcto de solutos. Estas alteraciones pueden ser de origen genético, como defectos de proteínas, o adquiridas por toxinas, fármacos o isquemia. Y trastornos pues de origen genético, que en tenemos las alteraciones genéticas más comunes. Se encuentran la glucosuria renal, que es un defecto en la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. Bueno, yo les hablaré acerca de los trastornos tubulares específicos, base fisiopatológica. Estas son alteraciones renales caracterizadas por defecto en el transporte de soluto a través del epitelio. El transporte depende de proteínas transportadoras y enzimas codificadas por genes específicos. La ausencia, mutación o sobreexpresión de estos genes produce defectos selectivos o generalizados en la reabsorción o secreción tubular. Además, factores adquiridos como toxinas, fármacos o isquemias pueden lesionar la membrana tubular, generando trastornos clínicamente relevantes. Tenemos la glucosuria renal, que se caracteriza por la capacidad de reabsorber glucosa filtrada en el túbulo proximal, a pesar de que la glicemia sea normal. El defecto radica en los transportadores de glucosa y produce excreción significativa de glucosa en orina. Es esencial diferenciarla de la diabetes mellitus, donde la glucosuria es secundaria a hiperglucemia que supera el umbral renal. Tenemos las aminoacidurias, que se producen cuando los riñones no reabsorben adecuadamente los aminoácidos filtrados en el glomérulo. Algunas aminoacidurias afectan transportadores específicos, mientras que otras pueden ser más generales.
como la citoniria esencial, que es un defecto en la reabsorción de cistina, que se excreta en grandes cantidades y puede cristalizar la orina, generando así cálculos renales. Tenemos la glisoniria simple, que es un defecto aislado en la reabsorción de glicina, generalmente sin repercusión clínica importante. Y por último, la beta-aminoisobutiraciduria, que está presente en aproximadamente el 5% de la población sin relevancia clínica aparente. También tenemos la hipofosfatemia renal. En este trastorno, los túbulos renales no reabsorben suficiente fosfato, incluso cuando los niveles extracelulares son bajos. A corto plazo, la hipofosfatemia puede no afectar la función celular, pero a largo plazo disminuye la mineralización ósea y provoca raquitismo refractario a vitamina D, debido al defecto tubular y no a deficiencia vitamínica. Tenemos la acidosis tubular renal, que se caracteriza por la incapacidad de los túbulos renales de secretar hidrógeno, lo que provoca la pérdida de bicarbonato en la orina y acidosis metabólica crónica. Este trastorno puede ser hereditario o secundario a lesiones tubulares generalizadas. A diferencia de la acidosis asociada a insuficiencia renal avanzada, el filtrado glomerular puede ser relativamente conservado. Tenemos el síndrome de Bartter, que es un trastorno autosómico recesivo que afecta a la asa gruesa de Henle con defectos en cotransportador sodio-potasio 2-cloro, canales luminales de potasio, canales vasolaterales de cloruro. Esto genera pérdida renal de sodio, cloruro, potasio, calcio y agua, depresión leve del volumen extracelular y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, secreción distal de potasio y hipopotasemia y de hidrógeno, alcalosis metabólica. Tenemos el síndrome de Hittelmann, que es un trastorno autosómico recesivo que afecta al cotransportador sodio-cloro sensible a tiazidas en el túbulo distal. Comparte características con el de Bartter, pero las alteraciones suelen ser menos graves y la aparición clínica es más tardía. En el tratamiento de Bartter y Hittelmann no se corrigen los defectos tubulares. La terapia consiste en reposición de sodio y potasio, bloqueo de la síntesis de prostaglandinas con AINES y uso de antagonistas de aldosterona. También tenemos el síndrome de Liddle, que es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en ENaC, que es el canal epitelial de sodio, en túbulos distales y colectores. Esto provoca actividad excesiva de ENaC, reabsorción aumentada de sodio y agua, hipertensión arterial, esclerosis metabólica. Se diferencia del hiperaldosteronismo primario porque los niveles de aldosterona están bajos y la renina suprimida. El tratamiento de elección es amilorida, que bloquea directamente el ENaC y corrige la fisiopatología. Tenemos el síndrome de Fanconi, que es un trastorno caracterizado por un defecto generalizado en la reabsorción tubular, principalmente a nivel del túbulo proximal. Se asocia a aminoaciduria generalizada, glucosuria, fosfaturia. En los casos más graves también se observa incapacidad para reabsorber el bicarbonato, que es acidosis metabólica, y un aumento de la excreción de potasio en ocasiones de calcio. Tenemos la acidosis tubular renal secundaria, que es un trastorno del transporte tubular de hidrógeno causado por lesión adquirida del epitelio tubular, no por mutaciones genéticas. Esto provoca una incapacidad de túbulos renales para acidificar la orina, llevando a acidosis metabólica crónica. Y por último tenemos la diabetes insípida nefrógena, que son donde los túbulos renales son incapaces de responder a la hormona antidiurética. Desde el punto de vista fisiológico, la ADH está presente. El defecto está en los receptores o en los mecanismos intracelulares de respuesta, que esto provoca una excreción de grandes volúmenes de orina diluida, riesgo elevado de deshidratación si no hay acceso adecuado a agua. Mientras el paciente mantenga una ingesta hídrica suficiente, el trastorno suele ser bien alterado. Bueno, ahora hablaremos de los tratamientos de la insuficiencia renal. Desde el punto de vista fisiológico existen dos estrategias terapéuticas fundamentales, que son el trasplante renal y la diálisis.
Tenemos el trasplante renal, que es el tratamiento más eficaz para la insuficiencia renal terminal, pues reemplaza de manera integral la función excretora, reguladora y endocrina del riñón. Permite eliminar productos nitrogenados, controlar el equilibrio hidroeléctrico, mantener el volumen extracelular y la presión arterial, y restablecer funciones hormonales como la producción de eritropoyetina y la activación de vitamina D. En sus limitaciones incluyen pues la escasez de órganos, el riesgo de rechazo inmunológico y las necesidades de inmunosupresión crónica. Ahora tenemos la diálisis, que se emplea cuando el trasplante no es posible o mientras se espera un donante. Su objetivo es eliminar los desechos y excesos de agua mediante difusión, ósmosis y ultrafiltración, manteniendo la vida aunque no reemplaza todas las funciones renales. Es una terapia de soporte vital que ayuda a mantener el medio interno, pero no regula continuamente el equilibrio ácido-base ni las funciones endocrinas del riñón. En la hemodiálisis tenemos que consiste en un circuito extracorpóreo donde la sangre circula a través de una membrana semipermeable frente a un líquido de diálisis. Solutos como urea, creatinina y electrolitos se difunden hacia el líquido de diálisis y el exceso de agua se elimina por ultrafiltración, que es intermitente, lo que provoca fluctuaciones en volumen y solutos, pudiendo generar hipotensión, calambres y fatiga. Tenemos la diálisis peritoneal, que utiliza el peritoneo como membrana natural. Esta se introduce líquido dializante en la cavidad peritoneal y los desechos difunden desde la sangre hacia el líquido. Permite un procedimiento continuo con cambios más suaves en volumen y mayor estabilidad hemodinámica, aunque su eficiencia es menor y conlleva riesgo de infecciones y dependencia estricta de la técnica e higiene. Pues en la comparación fisiológica entre el trasplante y la diálisis, podemos decir que el trasplante renal es la única terapia que restablece de forma casi completa a la homeostasis, mientras que la diálisis es una terapia de soporte vital que sustituye solo algunas funciones renales. La diálisis no reemplaza adecuadamente la función endocrina renal, la regulación fina del equilibrio ácido-base y también la adaptación continua a cambios de ingesta de agua y electrolitos. En esta imagen ilustra el proceso de la hemodiálisis. El primero, el circuito de la sangre. La sangre sale del cuerpo a través de un acceso del brazo. Tenemos la entrada del dializador, que es la entrada de la sangre sucia con desecho y exceso de agua. Es inducida hacia el dializador, que es este cilindro central, que actúa como un riñón artificial. Tenemos la salida de la sangre, que está, una vez filtrada, la sangre limpia regresa al cuerpo del paciente a través de otra vía. Tenemos el sifón, que funciona como un mecanismo de control de burbuja o presión para asegurar que el flujo sea constante y seguro. Tenemos el dializador, que es el filtro, que es el componente más importante componente más importante. ¿Por qué? Porque dentro de él ocurre el intercambio químico mostrado pues en el recuadro, en este cuadro de aquí. Tenemos pues la membrana semipermeable que separa la sangre del líquido de la diálisis, pero que permite que pasen las sustancias pequeñas pero no las células sanguíneas. Tenemos pues la difusión, que son los productos de desechos como la urea y el agua en exceso que pasan de la sangre al líquido de la diálisis. Y el flujo contracorriente, que pues es el flujo de sangre y el dializado que van en direcciones opuestas, que esto maximiza la eficiencia de la limpieza. Ahora tenemos el circuito del dializado, que es el líquido que atrapa la suciedad de la sangre. Tenemos la solución dializadora fresca, que es esta, que es una mezcla equilibrada de agua pura y electrolito. El baño a temperatura constante, que es la que está al lado de la solución, que es el líquido que se calienta para que esté a la misma temperatura del cuerpo humano, evitando que el paciente sienta frío o sufra un choque térmico.
Y tenemos la solución dializadora usada, que es esta, que una vez que el líquido recoge los desechos y el exceso de agua, se descarta en un contenedor separado. Podríamos resumir que la sangre sale con toxinas, se cruza con un líquido limpio en el dializador. Por diferencia de concentración, los desechos pasan de la sangre al líquido y la sangre limpia vuelve al paciente y el líquido sucio se desecha. Y pues a manera de conclusión tenemos que pues el tratamiento de la insuficiencia renal avanzada debe entenderse como una estrategia de sustitución fisiológica. El trasplante renal representa el estándar ideal, mientras que la diálisis constituye una alternativa indispensable cuando el trasplante no es posible. Desde el enfoque de la fisiología renal, ambos métodos buscan preservar el medio interno, pero solo el trasplante permite una integración funcional comparable a la del riñón normal. Gracias.